Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más ha llegado el momento para compartir la palabra de Dios, continuar con este estudio del libro de los Hechos, que está muy interesante. Realmente estoy disfrutando junto a ustedes, queridos hermanos, de este estudio del libro de los Hechos. Ya estamos por el capítulo 11 y hoy día vamos a terminar este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 30, ¿sí? Entonces vamos a orar antes de leer este pasaje, un poquito largo, pero vale la pena leerlo todo. Oremos, Señor, pedimos tu ayuda, tu dirección en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Ha sido muy rica, nos hemos deleitado leyéndola, estudiándola, meditándola, Señor, y ahora queremos que tú nos hables, Espíritu Santo. Abre nuestros entendimientos y nuestros corazones para recibir tu palabra santa en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje tiene por título La iglesia en Antioquía. Versículo 19 al 30 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Después de haber visto en el capítulo 9, queridos hermanos, la conversión de Saulo, y en el capítulo 10, la llegada del Evangelio a los gentiles, con Cornelio en Cesarea, que estudiamos la semana antepasada, otra vez retornamos a la historia del avance de la iglesia en este capítulo 11. Recuerden que en el capítulo 8, el versículo 1 dice: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nos quedamos que después del asesinato de Esteban, vino una gran persecución de la iglesia. Y dice la palabra que fueron todos esparcidos, menos los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Con esta persecución, muchos salieron a diferentes ciudades. Y recuerden, Pablo era uno de los que perseguía a los hermanos de la iglesia. Y comenzaron a testificar aquellas ciudades donde iban, ¿no? Y entonces la iglesia empezó a crecer. Por ejemplo, Felipe fue a Samaria. Y ahí empezó su ministerio. Recuerdan que Felipe era un diácono, alguien que servía a las mesas, como dice Hechos capítulo 6. Pero aquí lo vemos como el primer evangelista de la iglesia, el primero que salió para predicar en otros lugares, en este caso en Samaria. Su ministerio fue muy lindo, mucha gente se convirtió, los endemoniados fueron liberados y los enfermos fueron sanados. Pero cuando los apóstoles escucharon que esto estaba pasando en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Y ellos, al ver todo lo que pasaba ahí, estaban tan contentos. Fue ahí en Samaria donde Pedro se encontró con este Simón el mago, que entre comillas se había convertido, pero que realmente quería el poder del Espíritu Santo y quiso comprar este poder, y Pedro tuvo que llamarle la atención. Ahora, esto nos introduce, hermanos, al capítulo 11,
que la semana pasada vimos que cuando se enteraron que el Evangelio había llegado a Cesarea, a la casa de Cornelio, cuestionaron a Pedro y le dijeron, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo pudiste entrar en la casa de un gentil? Y entonces Pedro les explica todo lo que habían pasado, especialmente aquellos que eran de la circuncisión, y después de haber escuchado el relato de Pedro, quedaron callados, quedaron alabando a Dios, glorificando a Dios, que también a los gentiles se le estaba dando la salvación. Ahora, hermanos queridos, entramos a este capítulo 11 del versículo 19 en adelante, que se llama la iglesia en Antioquía, ¿sí? Pero para poder comer este pastel que tenemos al frente de nosotros, vamos a partirlo en 4 partes y vamos a comerla parte por parte. La primera parte es: la iglesia sigue creciendo y ahora llega a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Dicen los versos 19 al 21, vuelvo a leer estos versículos. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, aquí nos cuenta que otras personas, otros laicos, otros discípulos, quienes también fueron perseguidos, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. El autor del libro de los Hechos, es decir, el doctor Lucas, agrega un detalle muy interesante que dice que no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y esto era, como ustedes ya saben, hermanos, porque los discípulos entendían que solo debían predicar a los judíos. Recordaban cuando Jesús los envió a predicar. Recuerdan ahí en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 7, cuando dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo aprendieron bien los discípulos. Y no solamente lo aprendieron bien, sino que ellos lo enseñaron a los creyentes. Y esa es la razón por qué dice este versículo que no le hablaron la palabra a nadie, solamente los judíos. Porque hasta ahí pensaban que solamente los judíos eran dignos de recibir el mensaje de salvación. Pero en el grupo que salió también perseguidos, habían personas realmente, hermanos, que aquí la Biblia, aquí el versículo número 20 dice que unos varones de Chipre y Cirene, los cuales también llegaron a Antioquía, dice, y hablaron también la palabra a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estas personas eran nuevos creyentes. A ellos no se les había discipulado, pero igual participaron de esta persecución. Y entonces, como dice aquí, también había unos varones de Chipre y Cirene que no eran muy conocedores de la palabra, no habían sido muy discipulados, pero que tenían también toda esa pasión de evangelizar. Ellos hablaron a los griegos y estos se convirtieron. Ellos no sabían realmente que no se podía predicar a los gentiles, solo sabían que tenían que ser testigos. Hicieron tan bien la tarea que el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, qué lindo ejemplo. Como aplicación, queridos, podemos decir que estos laicos anónimos, que no sabemos ni quiénes eran, ¿verdad?, testificaron de Jesús. Ellos no sabían mucho la palabra, pero tenían una experiencia personal con Jesucristo, y esto les daba una pasión, y por eso comenzaron a predicar. Y lo lindo es que el Señor los respaldaba, porque dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número fueron alcanzados con el Evangelio por estos nuevos creyentes. No necesitamos saber mucho, queridos. No necesitamos estar preparados en teología o conocer mucho de la palabra para poder testificar. Y aquí vemos el gran resultado. Y vamos a ver después que aquí en Antioquía se levanta una hermosa iglesia. Pero ¿quiénes la fundaron? No fueron los apóstoles, no fueron los líderes, fueron personas sencillas, comunes y corrientes que tenían una pasión de evangelizar
y muchos fueron alcanzados con el Evangelio. En la segunda parte del pastel es que esto también llegó a la noticia llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén. Una vez más, versículo 22 al 24 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice el versículo 22, y me gustaría repetirlo, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En este versículo hay tanta enseñanza que me gustaría resaltarlo, me gustaría llamar la atención a algunas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, muy interesante, los apóstoles escucharon lo que estaba pasando en Antioquía, en donde aún los griegos estaban convirtiéndose al cristianismo. Este era algo nuevo en la iglesia. Y algo que me llama mucho la atención es que la semana pasada justamente hablábamos de eso también. ¿Recuerdan que hablábamos de que llegó a oído de los apóstoles la noticia de que Pedro había entrado en la casa de Cornelio, aquel soldado gentil, y que su familia y sus amigos se habían convertido y que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos? Me llama la atención, ¿sabe por qué, hermanos? Porque en aquel tiempo no habían teléfonos, menos celulares, pero se enteraba muy rápido lo que estaba pasando. Y esto llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén. En segundo lugar, dice que enviaron inmediatamente a Bernabé. Me llama la atención, hermanos, y es una enseñanza para mí, que los apóstoles se preocupaban por lo que pasaba con los discípulos. Y aún con los que creían como testimonio de estos discípulos. Es por esta razón que ellos enviaron a Bernabé. Los apóstoles estaban al tanto de lo que estaba pasando con la iglesia y se preocupaban por el bienestar de ella. Así que, por ejemplo, cuando llegó el Evangelio de Samaria por Felipe, enviaron a Pedro y a Juan a ver lo que estaba pasando ahí. Y en este caso, cuando llegó a Antioquía, enviaron a Bernabé. Ellos eran celosos con la iglesia y estaban preocupados con lo que pasaba con ellos y siempre estaban dispuestos a ayudar. En tercer lugar, podemos ver que no pudieron encontrar una persona más ideal para enviar para esta tarea que a Bernabé. ¿Recuerdan de Bernabé? En Hechos capítulo 4, versículo 36 nos dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. El nombre de Bernabé realmente es un sobrenombre. Su nombre real era José. Pero los discípulos le pusieron Bernabé. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este nombre significa hijo de consolación. Bernabé era un hombre compasivo, era un hombre con un carácter especial, dispuesto siempre a ayudar. Y entonces le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y a partir de aquí en adelante, más lo conocían como Bernabé, que era su sobrenombre, que por su nombre que era José, hermanos. Y por esto, por esta característica, por esto de ser un hombre de compasión, fue elegido como uno de los 7 diáconos, junto con Felipe, junto con Esteban y otros más. Y su ministerio realmente de Bernabé, él no era un predicador, él no era un apóstol, Bernabé era un servidor de las mesas. Él atendía a la viuda de los judíos y también de los griegos. Bernabé tenía un corazón compasivo, estaba dispuesto a dar aún de lo suyo para que otros no padecieran necesidad. En Hechos capítulo 4, versículo 37, se cuenta un detalle que lo pinta a él de cuerpo entero, cómo era, qué tan gran corazón tenía este hombre. Dice en el versículo 37 del capítulo 4 de Hechos, José tenía una heredad y esta heredad la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles para que compartiera con aquellos que tenían necesidad. Él donó una propiedad para ayudar a los más necesitados. En cuarto lugar, hermanos, hay otra enseñanza más. Y pienso yo, y esta es una deducción personal, es posible que haya enviado ahí a Bernabé porque justo los laicos que predicaron eran originarios de Chipre, como Bernabé.
y quizás era más fácil congeniar con ellos, ¿no? Porque el versículo que leímos del libro de los Hechos dice que José era natural, o Bernabé era natural, era un levita natural de Chipre. Él era judío, pero era natural de esta isla, Chipre, y justo los que predicaron a la Antioquía y levantaron esta hermosa iglesia también eran de Chipre. Por eso es que lo mandaron a Bernabé, pienso yo. En quinto lugar, y este es un detalle muy importante, Bernabé no solamente servía a las mesas, hermanos, sino también que cuando Pablo se convirtió, y Pablo vino a los discípulos muy entusiasmado, dice la palabra que nadie se quería juntar con él, porque le tenían miedo. Y entonces fue Bernabé quien lo trajo, él lo tomó, lo presentó a los discípulos. En un sentido, Bernabé a partir de ahí se constituyó en el mentor, en el discipulador de Pablo. Hechos 9, 26 al 28 dice, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, aquí empieza la figura de Bernabé otra vez. Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos Pablo en Jerusalén y entraba y salía entre los hermanos. Fue clave la participación de Bernabé aquí para poder introducir a Pablo en la amistad, en el compañerismo de la iglesia, a tal punto que luego comenzaba a entrar y salir del grupo. Lo aceptaron fácilmente porque Bernabé lo avaló, Bernabé lo apoyó. Sin duda, hermanos, Bernabé era un hombre especial y fue él a quien enviaron los apóstoles para que supervisara, por decirlo de alguna manera, lo que estaba pasando con los hermanos en Antioquía. Por aquellos hermanos que habían predicado, que se habían atrevido a predicar a los griegos. Y la preocupación que tenían los apóstoles es que esta nueva iglesia había nacido en Antioquía. Lo enviaron a Bernabé. El versículo 24 lo describe bien quién era Bernabé. Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. El versículo 23 y 24 dice lo que encontró Bernabé allí. Dice que cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice que aquí que Bernabé se regocijó. No solamente se alegró, no se gozó, sino se regocijó. Tuvo un gozo en grado sumo por todo lo que el Señor estaba haciendo entre esta gente, entre los griegos, entre esta gente de Antioquía. Pero hizo algo más, no solamente se regocijó, sino que dice que los exhortó para que con propósito de corazón, para que hicieran la promesa de corazón, que permanecerían fieles al Señor. ¿Saben qué, hermanos? Esto es muy importante porque imagino que en esta nueva iglesia había muchas emociones, producto del primer amor que estos nuevos discípulos tenían en Jesús. Sin duda, su emoción estaba por lo alto, porque ellos habían conocido al Señor, estaban viviendo su primer amor. Sin embargo, ellos deberían ser cristianos de convicción y no solamente de emoción, porque hermanos, las emociones pasan, pero las convicciones son las que nos sostienen en los tiempos más difíciles. Como pastores muchas veces vemos gente llegar a la iglesia y el Señor toca sus corazones, les perdona, están emocionados, dan todo por el Señor, pero ¿qué pasa cuando pasa un mes, cuando pasan 2 meses? Se comienzan a alejar, a enfriar, a alejar, hasta que se van. Son cristianos emocionales. O cuando el Señor hace algún milagro y nos sana o nos provee de algo que estamos buscando, estamos entusiasmados con el Señor. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? Hermanos queridos, esto nos enseña. Cuando vio lo que estaba pasando Bernabé en esta iglesia, se regocijó, dio gloria a Dios, pero al mismo tiempo les dijo, con propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor.
Dios ha obrado de una manera maravillosa. Ustedes están emocionados, pero deben ser cristianos de convicción y no solamente de emoción. Y finalmente dice el versículo 24 que una gran multitud fue agregada al Señor. Había nacido una nueva iglesia en Antioquía, en donde la mayoría no eran precisamente judíos. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestra torta, como dije en esta noche, la parte tercera. Bernabé invita a Pablo para pastorear la iglesia en Antioquía junto con él. Dice el versículo 25 y 26 que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Otra vez algunas cosas interesantes que podemos ver en estos dos versos. Primero, como dije, había nacido una nueva iglesia en Antioquía. La gente se estaba convirtiendo. Estas personas eran gentiles, no eran judíos. Para ellos el evangelio era totalmente nuevo. Como dice aquí la palabra, algunos de ellos eran griegos. Hermanos, los griegos eran unas personas muy cultas. De ahí que salieron los grandes filósofos griegos como Sócrates, Aristóteles, Platón. Y generalmente ellos amaban la cultura, eran gente muy culta. Otros pertenecían a la clase gobernante. Y la iglesia estaba creciendo con esta gente y estaban emocionados y estaban en un tiempo muy hermoso. Y cuando vio Bernabé esto, imagino que él empezó a pensar quién podría pastorear esta iglesia. E inmediatamente él pensó en Pablo. Por eso que el versículo 25 dice que después fue Bernabé hasta Tarso. Viajó para buscar a Saulo y ahí le encontró y le trajo a Antioquía. Y una vez más vemos a Bernabé apoyando a Pablo. Él fue el que le introdujo, como vimos hace un momento, a los apóstoles, a los hermanos, para que no le tuvieran miedo, ¿verdad? Y ahora le estaba dando la oportunidad para pastorear junto con él la iglesia de Antioquía. Era una nueva experiencia para Pablo ser un pastor. Pero en segundo lugar, también nos dice el versículo 26 que se congregaron por todo un año. Imagino, queridos hermanos, que en ese tiempo Bernabé y Pablo compartieron mucho. Bernabé pudo enseñarle a Pablo muchas cosas del ministerio. ¿Por qué? Porque Bernabé tenía más experiencia en este trabajo. Y Pablo tenía el conocimiento, porque Pablo era un erudito, hablaba 3 idiomas, conocía mucho. Recuerden que él era judío, y además de eso él era un fariseo también, conocía mucho de la ley. Pero en este tiempo ayudó a formar a Pablo, especialmente en su carácter. Y esto fue muy bueno para el futuro de Pablo. Qué linda actitud de Bernabé. Un año fue suficiente para que ambos discipularan a las personas que estaban convirtiéndose, hermanos. Porque el versículo 26 dice que y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Levantaron líderes y líderes muy fuertes, muy capacitados, de mucha influencia en la iglesia primitiva en aquel entonces. Esta era una iglesia especial, hermanos. Yo me atrevo a decir que era la iglesia más fuerte en aquel tiempo, aún más que en Jerusalén, en cuanto a convicción, a conocimiento de la palabra, a formación de liderazgo. Más adelante vamos a ver un poco esto. Pero aquí hay un detalle muy interesante, hermanos. Dice el versículo 26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí nace la palabra cristiano. Pero déjenme decir, hermanos, que esta palabra cristiano no era un elogio en aquel tiempo, sino era más bien algo como una palabra despectiva realmente, ¿no? Especialmente en esta cultura que era pagana, realmente. Cristianos aquí significaba pequeños cristitos. Para ellos, para este pueblo pagano, era un insulto. Pero la verdad, hermanos queridos, ¿saben qué? Era un elogio. ¿Por qué? Porque le llamaron pequeños cristitos, ¿saben por qué? Porque se parecían a Cristo. Hablaban como Cristo.
se portaban como Cristo, amaban como Cristo, es decir, eran como Cristo. Creo, queridos hermanos, que no hay más grande elogio que alguien le diga a usted, usted se parece a Cristo, porque habla como Cristo, camina como Cristo, se comporta como Cristo, ama como Cristo, hermano. Qué lindo ejemplo en estos versículos de Bernabé, de apoyar, de discipular al gran apóstol Pablo. Cuando se habla de discipulado, déjenme decir lo siguiente, hermanos. Muchos hablan de Pablo, que Pablo tuvo su Timoteo. Y aún a los discípulos se les dice mis Timoteos. ¿Por qué? Porque Pablo es el que dice que Timoteo es sus discípulos. Y luego Timoteo se encargaría de discipular a otros que sean fieles también. Pero la secuencia no es así. La secuencia correcta es esta, hermanos. Jesús discipuló a sus 12 discípulos. Los 12 discípulos discipularon a los primeros líderes de la iglesia primitiva. Y aquí aparece Esteban. Él era uno de los primeros líderes de esta iglesia primitiva. Y Bernabé aparece aquí discipulando a Pablo. Pablo a Timoteo y Timoteo a otros fieles. Lindo ejemplo de esta hermosa iglesia de Antioquía, que se parecían a Jesús. Vivían tan cerca de él. Tenían tanta comunión con él que se parecían a él. Y la cuarta, queridos hermanos, la cuarta parte del pastel de esta noche es que la iglesia de Antioquía llegó a ser una iglesia de compasión. Versículo 27 al 29 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. La iglesia en Antioquía, hermanos, era una iglesia con muchas características, pero una de ellas era que era una iglesia de compasión. Todas estas características que ellos tenían dignas de imitar, por eso es que se parecían a Cristo. Pero una de ellas que nos relata en este pasaje es que era una iglesia compasiva. Como dice aquí, que en aquel entonces hubo una gran hambre en toda esta región. Y esto sucedió en el tiempo del emperador Claudio. Y cuando los hermanos de Antioquía se enteraron del hambre que pasaban los hermanos en Judea, dice el versículo 29, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, dice el versículo 30, enviándolo a los ancianos, a los líderes de la iglesia allá en Judea, por manos de Bernabé y de Saulo. Qué lindo, hermanos. Sin duda que en la iglesia de Antioquía habían muchos que tenían mucho posesiones, muchos bienes, pero otros que tenían poco. Pero aquí lo que dice es involucra a todos, porque dice que cada uno, conforme a lo que tenía, si tenía mucho, tenía poco, enviaron socorro a los hermanos que vivían en Judea. Qué lindo ejemplo de imitar. Ellos fueron generosos, ellos fueron compasivos. Aun cuando eran nuevos y no conocían mucho, hermanos, enviaron ayuda a los hermanos más necesitados de Judea. Y quizás ni conocían a estos hermanos, pero sabían del hambre que estaban pasando y dice que pidieron a los pastores Bernabé y Pablo llevar esta ayuda a los líderes de las iglesias. Es un hermoso pasaje, hermanos, desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Vamos a rescatar 4 enseñanzas, hay muchas más, pero rescatemos 4 enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, vemos en este pasaje a unos hermanos muy nuevos, de Chipre y de Cirene, que salieron por la persecución y llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio a los griegos. Muchos de ellos, hermanos, realmente no conocían mucho al Señor. Es más, no sabían que no se podía predicar a los griegos, pero lo hicieron. ¿Y saben lo que pasó? Mucha gente de los griegos se convirtieron. Y aquí se levantó una hermosa iglesia. Ellos no sabían mucho. Ellos eran nuevos en la fe, pero eran apasionados en compartir
sobre Jesús, quien les había transformado sus vidas. Hermanos, no necesitamos saber mucho. Cerca de ti hay alguien que necesita conocer a Jesús. Compártele, compártele. Porque así como pasó en Antioquía, puede pasar hoy también que esta gente se convierta al Señor. En segundo lugar, no solamente vemos estos hermanos anónimos de Chipre y Sirene que compartieron el Evangelio, sino vemos a un Bernabé, a un líder de la iglesia en aquel tiempo, alentando a la iglesia. Vino para una visita muy corta, pero se quedó todo un año pastoreando esa iglesia. Ese amor por la gente, ese amor por los cristianos, ese amor por esa naciente iglesia le llevó a quedarse con ellos todo un año. Él no vivía en Antioquía, él vivía en Jerusalén. Y quizás como vimos en el momento que él donó una propiedad, él tenía bienes, él era un hombre muy acomodado. Pero vino y vivió un año simplemente para ayudar a una nueva iglesia que estaban haciendo por amor a ellos. Vemos un hombre apasionado por Dios, pero también por su obra. En tercer lugar, vemos a un Bernabé como mentor, llamando y discipulando, introduciendo al pastorado, introduciendo a Pablo al ministerio. Y por un año pastoreó con él esta hermosa iglesia. Y más tarde vamos a ver que también se fueron al primer viaje misionero juntos por un año y más tiempo. Vemos el amor de Bernabé para ayudar a otra persona, para mentorear a otra persona, para discipular a otra persona. En este caso se dedicó enteramente a Pablo para levantarlo como líder de la iglesia. Y en cuarto lugar, hermanos, vemos una iglesia preciosa, una iglesia digna del Señor Jesús. A esta iglesia se le llamó cristianos por primera vez por el gran parecido que tenían con Cristo. Qué lindo, hermanos, que se pueda decir lo mismo también de nuestras iglesias, de nuestra iglesia en particular, o de tu vida, de ti, que te diga alguien, tú te pareces tanto a Jesús. Este es el elogio más grande que un hombre o una mujer puede recibir. Que el Señor nos ayude para que esta palabra que hemos escuchado, que hemos aprendido, podamos ponerla en práctica y compartamos el mensaje del Señor. Y amemos a los hermanos de la iglesia y dediquemos a ellos y mentoreemos a alguien y que nuestra vida se parezca a Jesús. Para darle la gloria a Él, seamos un lindo testimonio de Él. Oremos. Padre amado, en esta noche queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Es viva y eficaz, que penetra hasta los huesos. Gracias, Señor, porque estudiándola, leyéndola, meditándola, nos enriquece, Señor. Crecemos en el conocimiento de ti y nos enseñas y nos ayudas a amarte más, a amar más tu obra y a darte la gloria a ti, Señor. Permite que nuestras vidas reflejen tu amor, tu bondad. Permite que yo sea, que cada hermano sea un digno testimonio de ti, donde quiera que vayamos, la gente te pueda ver a ti a través nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado por hoy, queridos hermanos, pero la próxima semana continuaremos con el capítulo 12. Te invito a que lo leas, que lo medites, que lo estudies. Y la próxima semana nos reuniremos una vez más a esta misma hora para estudiar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.